Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Juanpa Conversa. En esta ocasión tenemos nuevamente como invitado a mi profesor y maestro, don Gustavo Fellenberg. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros. La idea de esta entrevista es hablar sobre los mitos y realidades del Kung Fu, ¿ya? Cómo la gente en lo general, para muchas personas, escuchar o oír hablar de Kung Fu es sobre, no sé, películas o monjes místicos, ¿cierto? Y peleas, en muchas ocasiones irreales. Pero aquí vamos a hablar qué es lo que es real y qué es lo que es fantasía, ¿ya? Orientado, obviamente, a lo que es el Kung Fu como arte y como deporte. Y para eso trajimos al maestro acá para que nos dé su punto de vista sobre ese tema. Muchas gracias. Antes de eso, obviamente dar las gracias al Centro Deportivo Sanda Pro por dejarnos grabar en sus instalaciones y a nuestro auspiciador IFAGA Inversiones, traslado de personas entre empresas y hacia el aeropuerto. Ya, profesor, comencemos. A ver, veamos qué sale de todo esto. Como dije, hay varios mitos sobre el Kung Fu actualmente en cuanto a lo que se ve en la tele o en las películas y lo que es la realidad. Que nosotros aquí usted lo ve constantemente en la escuela. No sé, una pregunta que voy a hacer. ¿Qué diferencia hay entre el Kung Fu de las películas que uno ve, ¿cierto? Y lo que se entrega en una escuela de artes marciales como esta? Ya, perfecto. Mira, encuentro interesante el tema, porque contestando tu pregunta, todo esto empezó el tema de Bruce Lee. Bruce Lee. De Bruce Lee, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Bruce Lee en los años 70 estuvo de moda y de hecho fue el primer oriental que fue protagonista en una película de Hollywood de alto presupuesto, fue el primero. Obviamente en esa época había mucha discriminación racial y era anecdótico ver que Bruce Lee, con el carisma que tuvo, se transformó en un modelo a seguir de la juventud de esa época. De hecho, yo creo que yo alucinaba viendo películas de Bruce Lee cuando niño, mi padre igual. Somos dos. Todos. Sí. Todos queríamos tener las mismas calugas, los mismos músculos y estamos todos querer ocupar los ninchacos. Ahora, hay que reconocer que este muchacho Bruce Lee en su momento también era increíble verlo. O sea, hacía cosas que uno realmente pensaba, no sabía si era verdad o no, porque de verdad hacía cosas que después se sabe que es verdad, pero era impresionante. Sí, bueno. Saliendo un poquito del tema, Bruce Lee, lo voy a decir desde mi punto de vista como profesor de educación física y entrenador, para mí era un erudito en la materia, porque sin ser preparador físico, hizo una compilación de entrenamiento en base a estudios de biomecánica. Y yo los leí mucho y tiene mucha coherencia. Entonces, para mí, una persona sin estudios universitario, hacer todo ese compilado o forma de entrenamiento, realmente es algo notable. O sea, él hacía circuitos de entrenamiento de resistencia, fuerza y potencia. Entonces, no hacía ejercicios por hacer o al azar. Yeah. Tenían un objetivo. Entonces, el tipo dijo qué tipo de fibras estudiaban, qué es lo que me sirve a mí de forma individual. Todo eso lo hizo solo. Lo hizo solo. Con solamente que una vez él se lesionó, tuvo una lesión de espalda por entrenar y aprovechó a estudiar mucho. De hecho, ahí mostraban en su bibliografía que leyó una cantidad de libros enorme y por la calidad de vida que tenía, conjunto con otras personas, se empezó a especializar. Porque él hacía Wing Chun y dentro del Wing Chun una vez tuvo un combate en el cual se demoró más de lo normal, un combate a mano limpia, se demoró 3 minutos y algo, y él vio la posibilidad de hacer más cosas, derribar, morder, ocupar patadas, pero su sistema de Wing Chun ortodoxo lo limitaba solamente a las técnicas de puño directo, Claro. que le sirvió, pero él decía, no, yo tengo capacidad para más, para mí. Entonces, eso, ¿en qué lo vemos en la actualidad? En el MMA. ¿MMA? Sí, de hecho él dicen que fue como el propulsor a la idea del MMA, porque antes la gente se encerraba en su estilo. La gente se transformaba en el estilo. Yo le decía, no, los estilos se adaptan a mi persona, yo debo tener un autoconocimiento para saber qué sacar de cada estilo. Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo digo ahora? Que los chicos que quieran practicar artes marciales y saber de todo, no piquen de todo porque no van a tener una estructura, una base para poder tener una coherencia a nivel técnico.
Entonces yo lo que sugiero es que saquen su faja negra Eso. en el estilo que sea y en base a ese estilo empezar a tener. Porque la faja negra te da un arsenal técnico, pero también te da una madurez. Entonces esa madurez te dice, a través de un autoconocimiento de todos los años entrenando, a mí me sirve esto no, esto sí, esto no. Pero eso lo puede hacer alguien con años de entrenamiento. Ya. Y entonces te diría que la diferencia entre el Kung Fu que uno ve en las películas y la realidad es que el Kung Fu en el fondo busca dar una suerte de salud física, carácter, madurez y eficiencia en la técnica una vez que ya llega a faja negra. A Exactamente. diferencia de una película que simplemente muestra golpes o Sí. peleas. Bueno, la película como película, obviamente, volviendo a ese tema, tiene que mostrar un arte escénico, tiene que mostrar espectacularidad. Eso. La diferencia entre lo real y lo fantástico, generalmente, de hecho se dice en China de que lo pragmático como que se acerca a lo feo y lo fantasioso a lo bonito. ¿Ya? Y eso es lo que... Exactamente. Entonces, el floreo en el arte marcial es muy bonito estéticamente para una película, pero porque una pelea real dura aproximadamente, y se ha comprobado, unos 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Por eso todas las técnicas de defensa personal son cortas y precisas, porque la idea es salir de un problema en menos de 5 segundos y después arrancar. Ya. Ese es el objetivo. Por eso las técnicas son de 1 o 3 ataques. O sea, sin romantizar el tema. Sin romantizar. Esa es la verdad. Sí. 1 o 3 ataques o las mismas... Mira, en el kendo, los ataques de katana, Sí. es un puro ataque y no da para más. Lo otro es para películas Star Wars. Que se ve bonito, Exactamente. pero no es la realidad. No es la realidad. Entonces, claro, si en el cine se mostrara las cosas como son en realidad, no sería muy vistoso. Y la gracia del cine es mostrar cosas que no pasan en la realidad, pues esa es la gracia. Mira, bueno, recuerdo que en más de una ocasión usted nos ha dicho que inicialmente, en su origen, el Kung Fu se hizo para combatir en guerras y por ende era para sobrevivir. Y ahí se ocupaba justamente lo que fuera y como fuera, con técnicas aplicables, pero corte precisa para poder sobrevivir en una batalla. No era mostrar algo bonito en un combate, ni mucho menos. Exactamente. Podemos decir que, según lo que dice usted, el Kung Fu está hecho para, específicamente, en la realidad está hecho para sobrevivir en un combate real y por eso no dura más de 5 o 10 segundos. Pero en el cine está hecho para un tema más visual, ¿cierto? De efectos, ¿cierto? De show. Por eso es que se ven ese tipo de peleas tan largas y tan bonitas, pero que en la realidad no es así. Claro, ¿no? ¿Podríamos decir eso? Se hace una exageración de los movimientos para que se pueda apreciar más el combate, más una coreografía. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esto, claro, imagínense ya, yo hago Kung Fu, hago combate, hago sanda. Visualmente en una pantalla no pega mucho, no es atractivo. Entonces, obviamente se modifican y se hace algo que sea más atractivo para el público. Entonces se exageran movimientos. Que sea más comercial. Mucho más Y al comercial, final claro. es un negocio, tienen que vender las películas. Exactamente, y eso es lo que vende. Entonces, en otras palabras, y ahí quería detenerme un poquito, se confunden mucho las cosas. Entonces, cuando uno hace una exhibición en la escuela de Kung Fu, también hace una, valga la redundancia, como exhibición uno hace exageración de los movimientos, rebunda en un combate mucho más largo para mostrar técnica. La gente dice, pero eso no sirve, eso no es real, eso no funciona en la calle. Entonces no tienen como el criterio para poder pensar un poquito y decir, están practicando, es una exhibición. Es como ver, no sé, vuelvo a insistir, siempre haga una analogía con el fútbol. Ver un futbolista dominando con toda la cabeza y después va a jugar fútbol y no hace eso. Hace lo que le dice el técnico, correr por un lado, dar pase y ser preciso. Pero tú lo ves en el calentamiento y tienen un imán en los pies. Yo estoy diciendo un futbolista promedio. ¿Sí? Tiene un imán en el pie y dice, va a jugar espectacular. Y después lo ves que hace lo que tiene que hacer sobre el técnico. Entonces acá es algo muy similar en las exhibiciones. Se presenta, valga la redundancia, una exhibición, una presentación también de las técnicas, sus variables. Y no hay que limitarse solamente, eso servirá, porque también se crean patrones para que sirva una técnica.
Es otro tema. Patrones. Patrones, ejemplo. Yo, taekwondista, no voy a hacer... los taekwondistas hacen muchas patadas con giro, voltereta, y uno dice, oh, el típico hater. Eso no sirve en una pelea real. Pero un flip-flap, sí, no te sirve en una pelea real, concuerdo, pero te sirve para desarrollar habilidades para pelear mejor. Claro. O sea, si el tipo te tira una 540 en el aire, te puede tirar una patada, la más básica te la puede tirar, pero... Fácilmente. O sea, está almorzando y te la puede tirar. Yeah. Entonces, todo eso ayuda a tener un mayor desarrollo, porque el arte del combate en sí, tiene un arsenal técnico muy limitado por lo mismo, porque no necesita más. Pero uno tiene que desarrollar otros patrones para mejorar esa técnica, es como ayuda agonista, se dice. ¿Ayuda con? Como agonista, te ayuda a un movimiento central. Yeah, okay. Entonces, ejemplo, vuelvo a insistir, lo mismo el futbolista, no le sirve nada dominar si nunca va a dominar un partido. Sí, pero el hombre igual está creando una relación con el balón, con el tacto, y está generando que la neurona motora tenga mejor memoria, bla, 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 bla. Ah, el futbolista no le sirve que salte arriba un cajón si en el partido no salta arriba un cajón. Sí, pero hay rivales y salta la fuerza explosiva de las piernas, etcétera, etcétera. Y el arte marcial es lo mismo. Yo no me sirve estar frente a un muñeco de madera porque las personas no se mueven así. No, pero si tú estás 1000 días pegándole un mono madera, después anda a probarlo, te va a salir el movimiento porque lo estás probando. ¿Tú tienes compañeros que te aguanten 1000 golpes seguidos en el brazo? No, tenías mono madera. Entonces, de repente yo siento que esa respuesta o apreciaciones que tiene la gente que no hace artes marciales encuentro pobre. Encuentro bien pobre, bien poca visión. Porque simplona, porque en el fondo es muy, muy básico. Es muy básico. Como dice claro, Es muy básico, o sea... Y es cosa, ya, ok, pongámonos pragmáticos. ¿Sirvió el Kung Fu? Sí. Hay registros históricos de que pelearon gente del campo y batallas contra el ejército de China, que es prácticamente un continente entero, contra una cultura que lleva con desarrollo en guerra durante miles de años. O sea, la unificación de China fue alrededor del 300 a.C., o sea, ya tenían época medieval allá. Exactamente. Y ya están peleando arriba de caballos, con lanza, y tenían toda una formación medieval de combate. Y entonces uno dice, ¿no funcionó? Sí funcionó. Y está registrado. Entonces, ¿qué pasa? Que esta evolución fue hasta la creación del armas de fuego. Yeah. Y de ahí las artes marciales no evolucionaron más. No más. Y uno dice, sí, pero salieron nuevas artes marciales. Sí, lo que evolucionó fue el concepto deportivo de las artes marciales. Ya no es de guerra. Entonces las artes marciales dejaron de ser armamento de guerra o técnica de guerra alrededor del 1800, cuando empezó a salir las armas de fuego. Y después solamente evolucionaron deportivamente. Mira, es importante saber el cambio que produjo, en este caso, la aparición de las armas de fuego. Exactamente. Y de ahí, para mantener la cultura de las artes marciales, en el caso del Kung Fu, en realidad la palabra es Wushu, Kung Fu, debe tener un componente cultural, de salud y de defensa personal. Entonces, cuando se pierde uno de esos tres pilares, deja de ser Wushu, porque es más que saber defenderse. De hecho, yo mismo, lo que enseño acá a diario, yo creo que la defensa personal es importante, pero será como el 30%. Entonces, por enfocarte solamente en defensa personal, te vayas a perder el 60 o 70% más de lo que te puede entregar para mejorar tu calidad de vida. No creo que valga la pena. Además, entre paréntesis, ¿quién anda peleando todos los días en la calle? Sí. No, es que no es normal. Entonces la gente dice, no, es que los tiempos son violentos. Yo creo que una persona de 70 años promedio en su vida, con suerte habrá peleado unas 3 veces. Con suerte, si es que. Entonces, yo encuentro muy pobre practicar artes marciales con ese objetivo. Ayuda, sí. ¿Te da más seguridad? Sí. Pero tiene mucho más para entregar que solamente eso. Ya. Buen punto ese, porque bueno, justamente venía la pregunta de si el Kung Fu sirve o no para defenderse en la vida real. Usted ya respondió muy claro, o sea, mirarlo desde ese punto de vista es muy simple, o sea, no es ese el objetivo final del Kung Fu. Exactamente. Por ahí incluso escuché que el Kung Fu está hecho para la paz, no para la guerra, o sea, en el fondo hay que tener la capacidad de defenderse en caso de. Como dice uno, ¿cuántas veces pelea en la vida? O sea,
una, dos, con suerte. Entonces, claro, mirarlo así no sería correcto. Más que nada con un tema de salud, de forjar carácter, de sentirse, tener autoconfianza, que por lo menos hablo por mi punto de vista, a mí me ha servido en eso, el estado físico, autoconfianza, es increíble que, ¿no? Y autocontrol, que se siente, porque cuando tú estás combatiendo, surge en eso, en la disciplina que sea, cuando estás combatiendo, te pones guantes, canillera, estás peleando contra otro oponente que también sabe el tema, entonces uno está en ciertas posiciones, de repente uno entra a golpear, pero también uno se va controlando la fuerza con que golpea para cuidar al compañero, pero al mismo tiempo que igual le duela, pero sin destruirlo. Claro. Eso es difícil, pero se va generando y eso va generando un autocontrol. O cuando uno derriba a alguien y le dice, oh, ¿estás bien? O no hace el derribo completo para no azotarlo y uno lo toma. Todos esos pequeños detalles van formando el autocontrol. O más básico, cuando a uno le pegan. Cuando lo primero que uno aprende cuando entra a este camino, que no está acostumbrado, que de repente lleguen y te pegan, te llega un combo, una patada, ese control de no explotar, decir, oye, no, y darse cuenta que uno es frágil en ese sentido, porque pasa, ¿cuántas veces pasa? Que uno le pegan y cae al suelo, pero uno se para, no con la mentalidad de voy a reventarlo, no, porque en el fondo es controlarse y decir, no, estamos entrenando y estoy aprendiendo con eso, cada caída es un aprendizaje. Bueno, interesante eso por todos lados. Otro mito que podría ser también, escuchado por ahí, ¿el Kung Fu es solamente para personas flexibles o jóvenes? ¿Qué piensas tú? Ahí, claro, ¿por qué se hace esa pregunta? Yo creo porque el Kung Fu, a grandes rasgos, Lei Wuf, que es la Federación Internacional de Wushu, que es de China hacia el mundo, reconoce aproximadamente, no sé exactamente, pero como 300, 350 estilos de Kung Fu. ¿Ya? Dentro de eso están los que nosotros occidentales llamamos Kung Fu tradicional y Kung Fu moderno. El Kung Fu moderno, el Kung Fu deportivo que se creó para no perder las raíces del Kung Fu que alguna vez estuvo prohibido practicar en China para no realizar revoluciones. Entonces, ¿qué pasa? Que ese Wushu moderno, que es el Wushu más conocido como el Wushu, Nanchuan o Chanchuan, tiene un componente 100% deportivo. O sea, son rutinas que se hacen en las cuales los deportistas ejecutan muy similar con los parámetros de la gimnasia olímpica. Claro, sí. Ya la gimnasia de piso. Entonces se fluctúa según el puntaje y eso califica a una persona que debe tener una contextura física de un deportista de alto rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces el perfil psicológico y nivel técnico es de un deportista de alto rendimiento. Claramente se necesita flexibilidad, ser joven, tener buenas articulaciones, buena genética, claro, y todo lo que conlleva el alto rendimiento, que entre paréntesis se manosea mucho. Porque uno dice, no, yo entreno 3 horas al día, soy alto rendimiento. No, claro, no es así. No, es un tema mucho más complejo que ojalá lo puedas ver con el profesor Eduardo López, que trabaja en la Universidad Católica con selecciones deportivas, para que él le explique todo eso, porque último tiempo he visto que manosean el concepto de deporte y de alto rendimiento como que todo el mundo lo fuera, y no es así. Estoy hablando con él y quedamos de acuerdo en hacer un podcast sobre ese tema. Es necesario. Lo vamos a... Yo conozco mucha gente que entrena 2 o 3 horas al día, bien, pero no es alto rendimiento. Bueno, el profesor en ese podcast explicará el podcast. Exacto. ¿Ya? Por otra parte, sin ir más lejos, el Kung Fu, el tradicional, que nosotros le decimos tradicional es porque el que lleva más tiempo, que dije anteriormente, que se detuvo su progreso hasta la aparición de las armas de fuego. Hasta la aparición de las armas, y después con el tiempo, después apareció el Wushu que conocemos nosotros. Claro. Pero antes los sistemas tradicionales están hechos para todo el mundo. ¿Ya? Yeah. Por eso tienen un gran arsenal técnico. No es que uno tenga que aprender todo el sistema. Lo que uno aprende en esa época era lo que te servía para pelear en unos meses más. Persona del campo tenía que ir a batallar. Entonces una persona que no entrena y de repente le dice, ya en 6 meses más tenemos que ir a pelear y dar la vida, ¿cómo lo hago? El tipo del campo tiene un brazo pero increíble fuerte, ¿ya? ¿Con qué herramienta? Con un tridente. El tridente lo vamos a transformar en un arma. Entonces en el Kung Fu tradicional hay generalmente 4 armas básicas, que es palo, lanza, espada y sable. Y esas armas
el dominio de esa arma ayudan a que uno pueda dominar las variantes de esa arma. Ya. Entonces, si domina el arma del bastón, pues también todas las armas largas. Lo que es lanza, tridente, Guantado, qué sé. guantado, Ya. etcétera, etcétera. Y así se va mezclando, ¿ya? Generalmente, ¿ya? Ya. Hay otras categorías de armas. Pero el Kung Fu tradicional está hecho para que todo el mundo lo pueda practicar. Hay estilos que son muy fuertes y que se practican a toda edad. Sobre todo Tai Chi, que la gente Claro. piense que el Tai Chi meditación en movimiento. Como que lo separa del Kung Fu. El Tai Chi, No, dice no. Tai Chi, el Kung Fu, Kung Fu. Sí, sí, ahí hay un tema de comercial, es el tema. ¿También? Sí, porque está el Tai Chi Yang, que el Tai Chi Yang, claro, son ejercicios de respiración, pero el Tai Chi, el Chen Tai Chi, el Hon Tai Chi, un montón de estilos, son Kung Fu que son en desarrollo para pelear de verdad. Entonces yo he conocido muchos exponentes de esos estilos de Kung Fu y son los mismos componentes de repente que los mismos sistemas tradicionales de Kung Fu, como el Hung Gar, el Choli Fat, el Choi Gar, etcétera, que tienen técnicas de ataque directo y son súper pragmáticos. Sí. Sí, son súper pragmáticos. Que se venda como que algo... Netamente para respiración, salud, yoga, relajación, pero es más que eso. Mucho más que eso. No, mucho más que eso. Ya. Mucho más que eso. Generalmente también se usaba el Tai Chi como para no salir de la, por decir, de la fase yang, es seguir trabajando pero más suave, Sí. una técnica marcial. Claro, porque, bueno, en lo general también hubo una asociación que, y como se ve en la tele, que lo muestra que en China incluso lo practica mucho la gente mayor. Porque es esos movimientos lentos, esa relajación, que hasta yo creo que en algún momento cuando sea mayor lo voy a hacer. Pero es que Pero no es solo eso. O sea, no solo es que el mismo Kung Fu también se puede practicar así. Claro. O sea, yo puedo practicar, tú lo has visto, de repente la forma descansado, ¿ya? La hago, Lo pero puedo hacer lentito, lento, y claro. que sean lo que sea, es que obviamente la técnica, el movimiento va acorde y en coordinación con la respiración. Ya, ok. O sea, eso, en el fondo, la respuesta sería eso. No es el Kung Fu específicamente para gente flexible y jóvenes. Depende del contexto o qué estilo va. Si es deportivo, sí. Exacto. Y si no es deportivo, que el que se practica el 99% de la población, Exacto. es para todo el mundo. Es una forma, digamos, un estudio que es progresivo y se va adaptando a las personas. Sí, porque el deporte, vuelvo a insistir, el deporte como tipo alto rendimiento busca un biotipo físico de atleta, Claro. ¿ya? El arte marcial no. O sea, puede venir alguien de cualquier contextura a practicar, gordo, flaco. Claro, porque es un proceso que se va adaptando a la persona. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, científicamente un ectomorfo, mesomorfo, endomorfo puede practicarlo. Pero ejemplo, taekwondo a nivel deportivo, si tú no tienes un biotipo de ser alguien delgado, extremidades largas, te va a costar. Claro, ya. Ahí Si tú tienes las caderas anchas para hacer los giros, te va a costar No, mucho. no. A nivel deportivo estoy hablando. Ya. A nivel recreacional puede ser, pero a nivel deportivo no, va a destacar. Y lo mismo, si un Wushu no tiene una contextura atlética de fibras rápidas, difícilmente te va a ir bien. ¿Sí? Sí. O sea, igual hay una suerte, no diríamos discriminación, pero sí de clasificación, depende de la contextura. Sí, Sí, discriminación. se puede, ¿cierto? O sea, A nivel igual deportivo, es existe. que todos los deportes así, Sí, pues, también es cierto. Porque, todos los deportes. sí, Y el Kung Fu tradicional no, eso lo puede practicar todo el mundo. ya. Hay que tener una preparación física para poder realizar eso. O sea, si uno hace una rutina de boxeo de sombra o Tao Lu, como se dice, se nota bien la condición física de esa persona, porque si la ejecuta de buena manera, después durarán un minuto y cuarto, o sea, un minuto 15 segundos, y depende cómo salga, también muestra un poquito cómo está su físico. Ya, claro. Y eso lo ven los jueces o quien sea que. No, una persona normal lo ve. Bueno, Si uno termina sí. de una forma y termina con la lengua afuera, te falta trotar, Claro, ya. Sí, tiene te razón. falta unos abdominales. Claro, un poquito de exacto, resistencia. No, está bien. Ahora, mirando desde el punto de vista de los niños, usted hace clase a niños chiquititos. Algún mito que también se da por ahí, las artes marciales, el Kung Fu como tal, ¿los vuelve agresivos? ¿Cree usted que los vuelve agresivos a los niños? La experiencia Por que su yo falta de tengo, madurez, miren, creo yo. yo sé que no, si en ningún caso. Ahora voy a hablar a través de la experiencia que he tenido.
He hecho clases muchos años niños y al contrario, veo que se tranquilizan más. Ya. Mucho más porque genera autocontrol y es la posición, ¿ya? Valga la redundancia, tu lenguaje corporal el que habla. Entonces, acá llegan niños como que le hacen bullying ¿Ya? y después paran de hacer bullying, pero no porque él se devuelva y golpea al agresor, es porque él ya con su corporalidad les dice ya que paren. O aquí aprenden a decir no. Entonces, pues, a los niños yo les hago gritar siempre. Entonces, cuando una persona exhala para que el golpe, para dirigir la energía, cómo va, etcétera, etcétera, al niño, para mí eso es segundo plano. El niño tiene que gritar fuerte para tener personalidad, para poder decir no en su vida. Entonces, si viene algún tipo de agresión o algo que él no quiera contra su voluntad, el chico diga no con fuerza. Y aparte hacemos juegos también, en los cuales tienen que gritar. El tema es que las artes marciales también forman un autocontrol, lo que decíamos anteriormente, y los niños saben la capacidad que tienen para golpear, saben medir la fuerza y tienen esa capacidad de poder decir no a las cosas que... Es súper importante ese punto, porque ahora como usted como lo plantea, claro, los niños seguramente pueden llegar como una suerte de reprimidos para proyectar o decir lo que quieren decir, pero al momento que pegan el primer grito, yo creo, ya como que se liberan de eso y pueden decirlo después a cualquiera, fuerte, no quiero esto, o no quiero hacer esto, no me gusta esto, o deja de molestarme. Lo pueden hacer porque realmente muchos por no el miedo o sentirse que me van a hacer algo, no sé, reprimidos no lo hacen, pero yo creo que el primer grito que los hace hacer usted en la clase ya dice, ya, puedo hacerlo fuera también. Mira, y además genera ese autocontrol. Exacto, también. Y me imagino respeto, porque genera un respeto hacia la autoridad, en este caso el maestro, y siguen... Sí, eso va en conjunto también a la... Miren, por decirlo así, caucásicamente, digo, nuestra visión como americanos, occidentales mejor diría, nuestra educación nos ayuda a que a través del juego nosotros vamos adaptándonos a los reglamentos para ser aceptados dentro de un grupo, sí, claro, de un pequeño grupo. Entonces, si yo quiero jugar y pasarla bien, tengo que acatar también el reglamento para entrar a jugar. Claro. Y eso es vital en los juegos. Ahora, llevándolo al arte marcial, que tiene un índole más oriental, viene esa otra parte que se complementa, que es el respeto al hermano mayor, que es el que llega más antigüedad, y después a los instructores y al maestro, y escalafón, igual que en la familia. O sea, el respeto que uno le tiene al abuelo no es el mismo que al papá o el mismo que al hermano mayor, tiene que ser siempre mayor. En Oriente recalcan mucho eso, mucho. O sea, ¿Digo, es el respeto a la gente mayor? Sí, no, la gente mayor, todo el respeto recae en ellos. ¿Ya? Nosotros teníamos maestro Chiño Fa, el mismo maestro, no, y en realidad todos los maestros que he conocido ven a alguien mayor, le ceden el asiento. Y maestros que son eminencias, pero ven Y bueno, ahí uno vuelve a lo que conversamos en algún momento, que tiende a no darse cuenta el resto de las civilizaciones como nosotros, esa actitud de los chinos, ¿cierto? Pero uno dice, ¿estarán equivocados? Porque llevan toda su vida, ¿cierto? Miles de años con esa mentalidad y están donde están. Entonces, yo no creo que estén tan equivocados al ver eso, al tener respeto, sobre todo a la gente mayor, cosa que no se ve en Latinoamérica, no se ve. Actualmente usted ve que los adultos, estos días veíamos que Chile de aquí al 2050, 1 de cada 3 vamos a ser mayores de 60 años, o sea, ya tercera edad. Y la pregunta era, ¿y quién los va a cuidar? ¿Qué va a hacer de ellos? De nosotros, decía el periodista, porque yo voy a estar en ese rango. ¿Quién me va a cuidar? Y haciendo encuestas en grupos de gente mayor, incluso decían, ¿usted quién quiere que los cuide? ¿Su hijo? Y muchos decían, no quiero que me cuide mi hijo, no necesito que me cuide mi hijo, porque yo ya le di mi amor y con eso basta. Entonces hay una mentalidad sobre los mismos adultos mayores, de decir que ellos se ven solos, porque ni pensar en esos senior suite, cuestiones que son millonarios, claro, con un ojo a la cara, y terminan en lugares como Fundación La Rosa, solos, pues mueren realmente solos, sin que nadie los vea.
A excepción de algunos que lo cuidan los hijos, Claro, que sí obviamente. pasa. Tengo casos cercanos de eso. Pero en general no es la visión de la sociedad. No, El no. viejo es como, ya es casi un cacho. O sea, Es que se también avanza. yo creo que se suman dos cosas. Uno, nuestra visión, claro, occidental de ver a alguien mayor como alguien que ya hizo su vida. No, ya hizo su vida, está bien. Ahora me toca a mí. Claro, en Oriente no. Ven que una persona mayor, una persona que hay que sacarle provecho porque es una persona que tiene una experiencia en todo ámbito de la vida. Entonces, ¿a quién le va a preguntar? Al que tiene experiencia. Por eso es muy valioso las personas mayores allá en Oriente. Muy valioso. Y lo otro es la calidad de vida. ¿Calidad de vida? Sí, la calidad de vida que tiene el adulto mayor de acá no es el mismo que en Oriente. En Oriente, como hay una educación con el aspecto físico muy arraigado, ellos se cuidan y practican, y a eso vamos nuevamente, retomamos el tema, el artes marciales es uno de tantos mecanismos para tener una mejor calidad de vida. Entonces una persona que practica, uno lo ve en China, maestros de 90, 80 años, Y están ahí, pero... es tan impecable. Pero uno ve, yo veo colegas míos apoderados en el curso de mi hijo y están acabados. Y son personas de 45 años y están acabadas. Y queda gente que a 10 años más, 20 Porque, años. claro, el pensamiento de nosotros es como, no importa, a los 60, 70 años me tomo unas pastillas y me voy sanando. No, no es así. No es así. Allá varios maestros me dijeron exactamente lo mismo. Tú entrena y compite lo que más puedas hasta los 30 años, máximo 30 años. Después te quedan, se supone, si es que no te pasa una desgracia obviamente, hasta los 90 años promedio, te quedan 60 años de vida. O sea, esta es tu cuenta de ahorro, estos primeros 30 años. Te va a fortalecer y después solamente manténlo. El maestro, porque yo quería competir en Sandá, con el maestro Sandá, y él me dijo, no, tú ya tienes 35, 36 años. Me dijo, no, tú no compitas, te vas a hacer más para tus rodillas y las lesiones que vas a tener ahora te van a perjudicar después cuando seas mayor. Dijo, no, tú ya competiste, bien, te trabajaste, ahora que eso te ayuda y manténlo de por vida. Esa es la visión que tienen. Entonces, claro, ellos a los 70 años están súper bien físicamente. Mira, bueno, eso ya ahí estamos hablando de un cambio cultural y social que también hay que verlo acá. O sea, como dice usted, primero cada uno tiene que hacerse responsable de su propio físico, de su salud. Y claro, si no nos cuidamos entre los 15 y 30 años, difícilmente vamos a estar bien para los 50, 60 o 70 años. Claro, y ahí sí sería real decir que aquí en esta sociedad un adulto mayor es un cacho porque está viejo enfermo, postrado, que nadie lo puede mover. Es distinto a un chino de 90 años que anda caminando sin problema por la calle y haciendo encima tai chi en las plazas. O sea, la diferencia es abismal. Claro, también es responsabilidad de nosotros llegar en buena forma para no ser un problema para la juventud del futuro. Bueno, buen consejo ese de partida, de empezar a los que no lo han hecho, levantarse del sillón o la cama y venir a practicar y hacer ejercicio. Si no es Kung Fu, cualquier actividad física sirve para tener un buen rendimiento de salud. Ya casi como pregunta final nomás, ¿qué es lo que diría usted que el Kung Fu le enseña a una persona fuera del tatami, fuera de la sala de clase? En cultura. Ya, mucha cultura, porque parte de la práctica del arte marcial tradicional también conlleva el conocimiento de cómo piensan y el por qué hacer ciertos ritos en relación a la cultura del pueblo de donde viene o origina ese arte marcial. En el caso, ejemplo del Cholifat, hay un altar en el cual se saluda al maestro que unificó y fue el que fundó este estilo. Entonces es un altar de una persona que falleció. Entonces se hace todos los protocolos de una persona fallecida en China. Entonces cuando se celebra su natalicio se hace con leones chinos también, claro, que simbolizan energía, respeto. Cuando se hacen las técnicas, por ejemplo, más allá de las técnicas, también hay Feng Shui, se hace danza al león,
hay partes que tiene que uno bailar con más energía yang, porque eso es lo que simboliza el león. La energía yang es como la energía fuerte, así a grandes rasgos diciendo, Claro. porque es mucho más complejo. Pero lo que voy es que para uno toma un arma y tiene que saber en qué contexto histórico se usó esa arma para poder entenderlo. Esta arma, porque si volvemos a lo anterior, si estamos limitados culturalmente, yo nunca voy a estar con un arma, con un palo, con un sable, con un cuchillo, nunca en la calle para defenderme. No, es que uno practica para desarrollarse internamente, para poder tener mejor salud a través de la práctica de esa arma y poder entender también el contexto cultural que se hizo. Quizás esa arma era de esa estructura porque era para golpear las patitas de los caballos para que se caiga el jinete y después rematarlo con otra parte. Claro. Estoy hablando como del cuantado. Exacto. Las lanzas, hay movimientos de lanzas que uno se coloca en el piso. Uno dice, ¿cuándo voy a golpear a alguien así? No, alguien no, pero cuando te abalanzaban los caballos encima, Claro. uno se apoyaba con la lanza en el piso para que el caballo o el jinete se apoyara dentro de la lanza, o si Claro. no se rompía la lanza, o un animal no sé cuántos kilos tendrá. Claro. Y así uno va viendo, etcétera, etcétera, ciertas técnicas. Ejemplo, la misma banca, las bancas para sentarse que se usan como los que arma. estamos usando, Exactamente, claro. se usan como arma. ¿Y por qué se usa como arma? Sí, porque podían pelear en cualquier momento, había muchas peleas en las calles, entonces esa era la banca típica que usaban en los restaurantes chinos, y en los allá se comía mucho afuera en la calle. Entonces ya el arma es una... O sea, la banca es un era arma. un arma. Ejemplo, hay también armas que son para la clase social alta de China, como el abanico, la espada. El abanico también era por el Sí, paso. el abanico tenía puntitas metálicas, entonces, claro, la realeza no podía andar con un sable, una espada o Por todos lados. por todos lados. Entonces andaban sutilmente con un abanico. Y de repente, si se tenían que defender, tenía puntas y terminaciones metálicas para poder defenderse. Ya, miren. En el caso de la espada larga, Gim, bueno, la espada larga de doble filo, también generalmente lo usaba, como la técnica es compleja, se necesitaba que esa persona le tenía que pagar a un instructor, clases particulares para poder ocupar esa espada como la esgrima. Ya, Entonces el pueblo no tenía tiempo ni dinero para eso. ya. Entonces ocupaban Dinero sobre técnicas todo. Claro. de sable o palo, porque tienen que ir a pelear con todo y por tanto esas técnicas de sable o palo tenían un porcentaje menos de técnicas defensivas, era como más Ataque. choque. Es como en el ejército ahora la infantería. Claro, exactamente. Ya, Claro, ok. la infantería tiene técnicas defensivas sí, pero van a tirar a primera línea. Y bueno, de hecho, si uno lo lleva a ese contexto, uno ve que los ejércitos, los oficiales en general, usan espada. Sí. Como que la realeza, digamos, usan espada. Exactamente. Y la infantería, no, su bayoneta, qué sé yo. Pero los oficiales siguen usando espada. Exactamente, entonces si uno practica así en el contexto cultural, como que se pierde mucho de esto, y esto es muy interesante si es que a uno le gusta el Kung Fu en sí, los muñecos de entrenamiento, porque los muñecos son de tales características, que se trabaja Claro. con el muñeco, y esa es la parte cultural, y después viene la parte también física del entrenamiento, que obviamente es algo muy obvio a primera vista, que el solo hecho de hacer ejercicio, elasticidad, en trabajos de respiración, acá también trabajamos en el Kung Fu, se trabaja mucho el Qigong. De hecho hay gente que no sabe qué hace Qigong, dentro de las mismas formas. Entonces, Al hacer la forma está practicando chikun. Exactamente. Pero esto chikun es es trabajo de energía. energía. Entonces, Ahora ¿y yo sé a cómo. qué se refieren con energía? A la respiración, a la movilización de sangre para nutrir o sedar el cuerpo, y etcétera, etcétera. Ya no es energía que uno tire rayos por las manos, que es otro mito. Otro mito. Me gustaría, pero No, claro. Un día vamos a conversar específicamente sobre el chikun y las artes de respiración que yo sé que también enseña, porque me parece súper interesante ese tema específico para tocarlo con Sí. nosotros. hay muchos ejercicios, ejemplos que están en base a Qigong. El Qigong es agonista, no ayuda a mejorar la técnica, Claro. pero no tiene... No es una no pertenece al arte marcial en sí. Exacto. Entonces hay mucha gente que hace Tai Chi como si fuera Qigong, ¿ya? Ok. Y no es lo mismo. no es lo Vamos a mismo. tocar ese tema del chikun y técnicas de respiración, que el maestro también obviamente da clase acá, así que el que quiera venir a probar, por favor, ahí por interno me avisen, ¿no? Y
en una clase gratis con el profesor. Sí, así que eso, entonces en el Taolu, cuando se hacen formas, muchas veces al principio de la forma se hacen ejercicios de respiración con el fin de preparar el cuerpo para realizar después los gestos motores que se tienen, o los gestos, en este caso, gestos técnicos. Ya. Y ahí hay ejercicios de respiración y ejercicios de coordinación. Pero en fondo, haciendo un resumen de todo esto, digamos que el Kung Fu no es un mito como tal, sino que es un proceso, ¿cierto? Que en el fondo va por un camino específico que no promete resultados inmediatos, ni mucho menos, pero sí al fin del camino, una transformación real, tanto física como mental, y en fondo de conocimiento, pues de conocimiento de una cultura de vida. Es un estilo de vida. Un estilo de vida. Llamémoslo así, ¿cierto? Sí. Creo que esa es una buena frase, un estilo de vida, el confort. ¿Verdad? Porque yo creo que el fenómeno que empieza con esto, y si realmente le gusta, sigue toda la vida con ese estilo. Exactamente, toda la vida y todo. Y otra cosa es que el Kung Fu es imperfecto. ¿A qué se refiere con que sea imperfecto? No a que no sirva. Es porque cuando uno dice que una técnica le salió perfecto, uno se está limitando hasta lo que sabe en ese momento. Ya. Entonces, la idea es siempre que todo se puede mejorar. Hago el mismo puño, la misma posición, pero se puede mejorar. La posición siempre puede ser más estable, más fuerte, más rápida. Volvemos a al principio, lo que mencionó usted de Bruce Lee. El mismo hizo eso. Tenía el estilo que practicaba, que era el Wing Chun, pero no, pues lo mejoró y en base a estudios, lo adaptó a su estilo, su forma de ser, y sacó otro estilo, de hecho, ¿sí o no? Sí. O sea, más el Jeet Kune Do. Sí, ahí hay otro tema. El Jeet Kune Do, en mi opinión, no es un estilo. ¿No? Jeet Kune Do es... que yo me acuerdo que yo lo vi, no me acuerdo en dónde, pero yo vi Está a hecho Bruce Lee para Bruce Lee, ¿no? Sí, ¿Sí o no? es que Bruce Lee quería hacer un concepto de lo que a él le servía, Sí. y a ese concepto, para que lo entendiera los norteamericanos, le puso Jeet Kune Do, pero en realidad es un concepto de que lo que a él le servía. Exacto, por eso. Pero cuando alguien normal, no llegamos normal, me refiero físicamente, mentalmente, lo quiere aplicar, nunca le va a salir como salía Bruce Lee porque estaba hecho para él. Claro, exactamente. Ya, okay. Y es lo mismo que personalmente yo hago. Yo hago todo en base al Cholifat, pero también complemento mi Cholifat con las cosas que yo creo que me faltan para mí. ¿Qué le falta a usted? A mí. Entonces, a mí me gusta complementar mucho el tema con la lucha. Ya. O sea, a mí me gusta el Cholifat, pero yo en corta distancia yo prefiero hacer lucha. O sea, a mí me gusta la lucha, me gusta el sollado. Por eso me gusta el sollado. Sí. Me gusta el sollado, me gusta la lucha olímpica. En piso, yo practiqué un poco jiu-jitsu para saber los principios nomás del jiu-jitsu, para saber cómo defenderme en frente a eso. Pero no me especialicé en jiu-jitsu porque personalmente no me gusta, pero sí lo respeto y lo practiqué, a pesar de que no me gusta, pero lo practiqué para saber cómo uno se mueve, porque es otro mundo. Sí, algo de todo eso. Exactamente, otro mundo. Entonces, y así voy probando otros sistemas. Entonces, probé un poquito Wing Chun, me sirvió esto, perfecto, esto no me gustó tanto, esto sí. Practiqué un poquito Taekwondo también. A mí personalmente me gustaron ciertas cosas de Taekwondo, otras no me gustaron, pero las que me gustaron... Pero todo eso lo hizo una vez que ya tuvo su faja negra. Exactamente. Volvemos a lo que dijo al principio, que picar cuando uno está recién aprendiendo no es bueno. No, de hecho me pasó que al principio, como yo no me formé dentro de una escuela, yo estaba picando. Estuve como 5 años así. ¿Sí? Que aprendí muchas cosas, pero nada tangible. Y después cuando me metí a Cholifat, me metí a Cholifat y Sanda. Cholifat y Sanda. Lo mismo. Practicaba 6 meses Cholifat y después 5 meses solamente Sanda. Ya. Que era muy distinto. Y después volvía. Y estuve así con un proceso de 6 años. Y una vez que ya pude manejarme bien en ambos, recién ahí empecé a complementar con otro sistema. Pero fue tanto lo que practiqué que, claro, dominaba muchas cosas, pero sabía así mismo, como sabía las que dominaba, también sabía las que no dominaba. Yeah. Y yo veía que en combate tenía esas falencias, por eso empecé a practicar otros sistemas paralelos, pero con esa madurez. Exacto. Con la madurez como suficiente para darse cuenta qué es lo que necesita de acuerdo a su necesidad. Valga la redundancia, porque cada uno sabe eso. No es que alguien le venga a dar una regla de cómo. No, uno lo ve al final, pero después de tener una madurez. Exacto, y por lo mismo la gente que está viendo o escuchando el podcast,
si es que practican artes marciales, el consejo es que no vean tantas redes sociales porque aparece un mar de información, un mar que desinforma al final. Entonces ustedes siempre con un guía, con un maestro. Lo otro puede ser entretenido, pero háganle caso al maestro porque en el caso del Kung Fu o del arte marcial que sea, uno pone YouTube y salen millones de cosas. Pero en la práctica, solamente el maestro o el círculo que uno tiene en entrenamiento sabe lo que a uno le sirve. Pero ya buscar, para mí entender, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo porque es demasiada información que hay afuera, que desinforma al final uno no abarca nada. Y como decía Bruce Lee, no sé si lo dijo en realidad, pero siempre pone ese meme, no hay que temerle al que hace 1000 técnicas, sino al que hace una técnica 1000 veces. Exacto. Bueno, y eso es realmente, para los que estamos en este mundo, es verdad. Es verdad, ¿Sí? sí, exactamente. Nada, ¿qué quiere que diga, maestro? Siempre interesante tocar estos temas, porque con usted, para que nos pueda ilustrar sobre temas que en el fondo, para muchas personas, tienen una visión que a veces no es la correcta. Así que espero que esto les haya servido y se den cuenta que en el fondo el Kung Fu como tal, más que dar golpes y patadas, es un camino, es un proceso que da resultados a largo plazo. Y en el fondo, como dijo el maestro, es un estilo de vida. ¿Ya? Así es que, profesor, muchas gracias, como siempre, por estar acá y darse el tiempo de hablar con nosotros. Creo que ha tenido buena aceptación con las conversaciones que tenemos, así que mi idea es poder tener con usted por lo menos una vez a la semana un podcast de diferentes temas. Sí. ¿Ya? E incluso le propongo a la gente que nos digan qué tema quieren que toquemos con el maestro. Lo podemos ir programando en la semana y lo tocamos. Así que envíenos sus comentarios nomás. ¿Sí? Así que, ya, bueno. Muchas gracias, maestro. Ya, gracias. A ustedes, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias y como siempre, repito, dar las gracias a Sanda Pro Chile, Centro Deportivo, con su director acá, justamente el maestro. Muchas gracias, maestro. Y a IFAGA Inversiones por acompañarnos siempre en este podcast. Hasta luego.